Bueno, sé que estamos cansados, sé que nuestra capacidad atencional en parte la fatiga influye, pero creo que esta oportunidad es única. Tener a mi derecha y a mi izquierda estos pedazos de liderazgos en el deporte y no aprovecharlo sería una pena. Así que, por favor, si tenéis preguntas, es momento. No funciona, pero voy a repetirla yo y así allí la graban y están contentos. La cuestión es que todo lo que has explicado tiene un sentido increíble de cara a transmitir valores en general, y me ha encantado porque es difícil que los equipos de alta competición tengan ese trabajo de los valores, es muy difícil, y la verdad es que me ha parecido un enfoque muy bueno, pero me queda un vacío en la parte formativa de los equipos en cuanto a que muchas veces tenemos que trabajar también con las familias y los padres. Y no sé si tienes la experiencia de, por ejemplo, un problema que está existiendo más ahora, que es el compromiso. Si lo trabajas de alguna forma con familias también, porque afecta mucho, y si lo podrías explicar. Bueno, repito la pregunta, voy a ser como los traductores. La manera que Juan Antonio puede afrontar la falta de compromiso o la ausencia de compromiso, incluyendo a las familias. ¿Qué estrategias puede usar? Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí también voy a intentar mojarme desde el inicio, porque sé que hay opiniones controvertidas con esto de los padres y desde mi punto de vista los padres, la familia, es una variable determinante, repito, en la formación del jugador. Ya no digo en el rendimiento, digo en la formación, pero si queréis hablar de rendimiento también. Y creo que es una variable que hay que incluir en la ecuación. Es decir, hay que incluir a las familias. Sé que los entrenadores y los clubes pues tienen o tenemos alguna reticencia respecto a esto. Y voy a intentar responder a tu pregunta ¿cómo? Mira, seguramente aquí haya algunos maestros de primaria o gente que esté estudiando CAFIZ o algo de esto. Yo os pregunto, un maestro de primaria, ¿cuántas veces al año se reúne con los padres? Un maestro de primaria se puede reunir con los padres entre de 2 a 5 o 6 veces al año, ¿vale? Lo que creo, ¿y para qué se reúne tanto? O sea, ¿para qué se reúne 2 o 3 o 4 veces al año con los padres? No digo con los padres individualmente, digo con el grupo de padres. Pues se reúne tanto porque es evidente que el que se pongan de acuerdo en determinadas cuestiones es relevante para el desarrollo y la educación de los chavales. En cambio, en el deporte parece que esto es algo, los padres fuera del pabellón, los padres tal. Yo entiendo que hay que tener claro también el rol del padre y el rol del entrenador. Esto sin ninguna duda. Y no digo meter a los padres a que se pongan allí en la pista, no. Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago con los equipos en formación es reunirme con los padres. Reunirme con los padres y explicarle qué hacemos con sus hijos. Porque muchas veces los padres llevan, al menos en mi deporte, ¿vale? En el balonmano, igual en el fútbol, pues tienen un mayor conocimiento. Pero cuando llevan a los hijos al balonmano no saben qué hacemos con ellos. Y yo, bueno, pues he intentado reunirme con los padres, entre otras cosas, para explicarle qué hacemos con sus hijos o con sus hijas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que le den un valor, que digan, joder, oye, pues mira, esto que están haciendo con mi hijo o con mi hija es importante. Y cuando el padre valora la actividad, ¿qué va a pasar? Pues que va a animar, va a llevar a su hija o a su hijo a hacer deporte. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay veces que yo creo que hay una desconexión entre el club y el padre. Entonces el padre tiene la opción entre llevar al niño a fútbol o ir a comprar al Carrefour. Se va a comprar al Carrefour. Entre llevarle al fútbol e ir a lavar el coche, se va a lavar el coche, porque no le da tanto valor a la actividad. Y yo creo que nosotros, desde el deporte, tenemos que intentar darle valor a las actividades que hacemos con los niños, porque creo que hacemos un trabajo muchas veces extraordinario, pero no le llega a las familias. No sé si te he contestado. Que estoy totalmente de acuerdo como la exposición completa que ha hecho anteriormente. Realmente
yo cuando se habla de liderazgo muchas veces volvemos a un poco lo que se planteaba antes. Es muy tentador las recetas, y las recetas las carga el diablo. Entonces, toda la exposición que se ha articulado tan brillantemente en cuanto a la flexibilidad, pero es que incluso habla del contexto educacional, el contexto de la educación reglada. Mucha gente no se acuerda que los programas son propuestas. Entonces, ya desde ahí tenemos ese sesgo, como de tantos otros, ¿no? Y yo sí que quiero un poco unir eso que tú estabas comentando. Yo lo que he visto en ese vídeo que has puesto dándole la mano a tus jugadores, yo lo que he visto es autoridad. Es decir, lo que tú estás modulando es un modelo que refuerza determinadas conductas a través de no decir nada, simplemente como tú eres, pero entre otras cosas porque tú sabes por qué eres así. Quiero decir, a lo mejor no lo digo en un sentido de autoconocimiento profundo, sino tienes un motivo claro de por qué te estás comportando así en ese equipo, que seguramente será diferente o muy matizable con el otro equipo que puedas estar entrenando la temporada siguiente o con otro nivel competitivo. Pero esa autenticidad muchas veces no se le da la importancia que tiene y tiene mucha. ¿Por qué? Porque si tú no eres auténtico, aparte que para ti es una sobrecarga brutal, todo lo que haces está descafeinado, porque estás aplicando fórmulas superficialmente. Entonces, claro, tú que estás transmitiendo, no hace falta, era mudo y no hacía falta el sonido. Tu lenguaje no verbal, lo que está diciendo es, estoy haciendo esto de forma consciente porque me siento cómodo haciendo esto y tiene lógica y sentido. Entonces, no puedo estar más de acuerdo. Y con respecto a las familias, es que cualquier intervención medianamente estructurada que hagamos en deporte de formación, pero digo deporte de formación y deporte de competición, incluso de alta competición en edades de junior, por ejemplo, cualquier intervención que no tenga en cuenta el contexto familiar va a fracasar. Va a fracasar. Es decir, en intervenciones que hay publicadas, que tenemos nosotros mismos publicadas, siempre hay trabajo de formación de padres y de madres y de abuelos, porque muchas veces no son los padres y las madres, sino que son el abuelo y la abuela, o el abuelo o la abuela, que están llevando al chaval y que le están dando mensajes sin saber exactamente cómo pueden ayudar mejor a sus chavales. Y muchas veces lo que pasa es que, ¿qué es lo que se conoce del deporte? Lo que sale por la tele y en el Marca y en el AS. Es decir, todo mal. No es el mensaje, casi nunca se manda el mensaje adecuado, ¿no? Entonces, si lo dejamos en manos de los medios de comunicación, estamos fastidiados. Cuando realmente hay un entrenador que lo que hay que ayudarle, a vosotros y a vosotras, lo que hay que ayudaros, aquí tú no eres entrenador, entonces a vosotros, lo que hay que ayudaros es a tener herramientas para relacionaros de una forma eficaz con los padres y las madres, que no es fácil, y de hecho es uno de los elementos que sistemáticamente aparece en las investigaciones como fuente de estrés para el entrenador y las entrenadoras. Entonces, ahí tenemos muchas cosas que decir, claro. Sí, de todas formas, digo, porque creo que hay sitios que se está haciendo muy bien, ¿eh? O sea, hay sitios de alto nivel, clubes de alto nivel que están fichando, estoy hablando de fútbol ahora, que están fichando a jugadores de base y en contrato les meten que si quieren mantenerse en el club, sus padres tienen que ir a una determinada formación, ¿vale? Es decir, que en el contrato del jugador ya incluyen que los padres, los responsables de ese jugador, tienen que pasar por una determinada formación que se la da el club, ¿vale? Entonces, bueno, lo digo porque hay sitios que creo que están apostando ya por modelos, bueno, pues más sistémicos, donde entienden al jugador no como el señor que llega a la pista y me interesa mientras está en la pista y cuando sale de la pista ya me olvido de él, me da igual lo que haga. No, ¿vale? Creo que hay sitios que lo están haciendo bien. Bueno, para apuntalar, hay por ahí algún psicólogo que dice somos la era de los padres supermotivados, es decir, que tenemos tanto tiempo libre y tantas ganas de hacerlo bien con la crianza,
que estamos súper motivados y a veces cometemos errores. Pues pasa igual con los padres en la faceta del apoyo que demuestran a sus hijos cuando son jugadores. Creo que es una labor que ha cambiado, que antes no estaba dentro de nuestras responsabilidades. Era otro estilo padre-jugador y ahora toca asumirlo y toca ponerse las pilas con profesionales que dicten un poco qué estrategias son las más eficaces, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, la pregunta hace alusión a los problemas de convencimiento sobre este estilo o la estrategia para lograr un estilo más transformacional en aquellos entrenadores que se dedican un poco más a la última etapa formativa y están más cerca de lo que ellos entienden como rendimiento. A ver, gracias por la pregunta. No tiene una respuesta sencilla. No tiene una respuesta sencilla. De hecho, mucha de la gente que llega al liderazgo transformacional tiende a pensar que el liderazgo transformacional es bueno, el transaccional es malo, cuando la teoría no dice eso. El transaccional bien administrado, digamos que son conductas de liderazgo tradicional, pero se puede hacer bien y mal, funcionan. Lo que son es complementarias. Lo que nos dice la teoría es que si tú eres un entrenador que refuerza, que además corrige de dos maneras diferentes, que es activa y pasivamente, es decir, dejando que ocurra el error o previniéndolo si eso forma parte del proceso de aprendizaje, pero lo haces desde esas variables que estaba Juan exponiendo, desde la responsabilidad, desde el respeto, desde la autoridad, desde el conocimiento, todo eso va a funcionar. Y simplemente cuando a eso le añades las conductas que nos trae la psicología positiva de la que hablaba Juan, nos trae todo lo que es la parte de volición y de interés del deportista, entonces los efectos que se pueden conseguir con un buen liderazgo transaccional se multiplican de forma exponencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay dos cosas diferentes. Por un lado, muchas veces lo que ocurre es que los entrenadores con los que trabajamos tienen una formación que lo que hace es reproducir aquello que han hecho con ellos en las categorías que han estado entrenando. Por desgracia, no todas las formaciones obligatorias de las federaciones incluyen formación en estas variables concretas. Te encuentras cosas que dejan huecos muy, muy amplios. Entonces, al final, tienen ese tipo de ideas y cuando esos entrenadores y entrenadoras tienen ese tipo de ideas, la intervención es muy buena, tiene un muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque en el momento tú le empiezas a demostrar que existe una certeza, que no es una opinión, en que si hacemos las cosas de una determinada manera vamos a obtener unos determinados beneficios. Yo no conozco ningún entrenador que se quiera pegar un tiro en el pie. Y cuanto más competición tiene, más. Otra cosa muy diferente, bueno, y en ese caso, nosotros incluso tenemos publicado un programa de intervención que se realizó con un equipo de gimnasia rítmica deportiva. La entrenadora entra por la puerta del Servicio de Atención al Deportista de la Generalitat diciendo: último torneo antes de que las chicas se me dispersen, de un equipo muy consolidado, hemos sido siempre equipo participante en la fase final, pero ahora queremos tener una medalla. Está hablando de resultado. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues en tiempo récord darle mucha importancia a en qué parte se estaba equivocando simplemente en ese discurso y en esa frase.
y tenemos publicado pues todas las fases que tuvimos que pasar para poder encontrar el ritmo que necesitaba esa entrenadora y el equipo técnico dentro de ese equipo. ¿Por qué lo publicamos? Porque hay pocos deportes donde puedas separar el resultado del rendimiento. Justo en la gimnasia rítmico-deportiva, el rendimiento es algo que te lo ofrecen jueces y tienen acuerdos interjueces, independientemente del resultado. ¿Qué es lo que se obtiene en esa intervención? Que el rendimiento subió muchísimo. Las puntuaciones que obtuvo ese equipo a lo largo de la intervención fueron siempre creciendo. Y empezaron a solucionar problemas que tenían, porque cuando empezamos con la intervención tenían, por un lado, buenos resultados en competiciones oficiosas y peor rendimiento en competiciones oficiales. Y eso se invirtió. Con lo cual, esa intervención nos sirvió para poder explicar ese programa de entrenamiento. Eso es en el caso de entrenadores o entrenadoras que lo que les falta es formación en estas variables. Y luego tenemos otro grupo de entrenadores que te dicen lo de tengo el culo pelado. Eso es una frase de manual. Está todo inventado, la universidad de la vida, esos referentes comunes. Ese tipo de entrenadores o entrenadoras necesitan, lo primero que tiene que hacer el equipo técnico, en este caso el psicólogo, que ya me has comentado antes que tenéis, es lo que ha estado hablando Juan. Hasta que no le otorgue autoridad al psicólogo, ¿y el psicólogo cómo gana autoridad? A través de su trabajo, callado y pasito a paso. Las prisas están reñidas. Es decir, el equipo ese va a funcionar con ese tipo de entrenador porque ha ido funcionando desde la noche de los tiempos. Pero si ese psicólogo va haciendo un trabajo y su trabajo va hablando por él, poco a poco se irán levantando las orejas. ¿Por qué? Porque las modas y las recetas vienen de a los All Blacks les ha ido muy bien lo de barrer, pues todos a barrer. A Nadal le va muy bien hacer gomas antes de todo el mundo a llevar gomas a la pista. Los del equipo de Escariolo pegan saltos y tocan el suelo antes de eso, todo el mundo a tocar el suelo. Lo descontextualizamos. Entonces, cuando tú tienes una serenidad y el conocimiento de que vas por buen camino, lo que tienes que hacer es una intervención a muy largo plazo. Yo no tengo una respuesta para tu pregunta, no tengo una respuesta clara. Sí creo en mi experiencia por el contacto y mi relación con los entrenadores profesionales que tienen una creencia que es esta. Yo entreno para... ¿Qué es lo que dicen los entrenadores profesionales? Yo entreno para ganar, ¿vale? Entonces, yo entreno para ganar es una creencia que te genera muy poco control de la situación, es decir, te genera mucha frustración, porque ganar es una variable que no depende de ti, ¿sí? Entonces, yo entreno para ganar supone que tú no ganas o pierdes solo por lo que haces, es que hay un rival, ¿vale? Entonces, muchos entrenadores de alto nivel que se agarran a esta creencia, que es una creencia creo muy limitante, insisto, porque no te permite tener control de la situación, porque insisto en que por mucho que tú hagas cosas, hay veces que pierdes, ¿sí? A mí me gusta trabajar con ellos. Yo no creo que en el alto nivel, se lo digo muchas veces, a ti no te pagan para ganar, a ti te pagan para sacar lo mejor que tus jugadores llevan dentro. Te pagan, repito, para sacar lo mejor que tus jugadores llevan dentro y a ver con eso hasta para cuándo te da. Si te da para ganar, perfecto. Pero hay veces que sacas lo mejor de tu gente, puedes estar orgulloso, estás haciendo un trabajo increíble y estás frustrado por el resultado. Mira, yo esto se lo digo a los entrenadores y a los equipos muchas veces. Yo creo que en el deporte de alto nivel se da una paradoja para mí tremenda, y es que hay jugadores ejemplares, jugadores admirables, que se están dejando la vida, jugadores que están jugando infiltrados en muchas situaciones. Pierden el partido, termina el partido, pierden y salen del campo frustrados, con ira. Y yo digo, no lo entiendo. O sea, vamos a ver, es muy diferente perder y estar triste. Perder y estar triste es normal. O sea, cuando pierdes no vas a estar ahí, ¿vale?
Pero es muy diferente perder y estar triste que perder y estar frustrado. Tú puedes perder y estar orgulloso de lo que haces. Entonces, tú preguntas, joder, ¿qué hacer con estos entrenadores? Yo intento con ellos que cambien la creencia. No te pagan para ganar, te pagan para que saques lo mejor de tus jugadores. Y eso sí es una variable que tú puedes controlar. ¿Qué puedo hacer más? Joder, pues me está diciendo el director deportivo que hay otros modelos. Venga, voy a informarme en esos modelos, a ver qué me pueden aportar. Voy a escuchar a los jugadores, pero no tengo una respuesta clara para ello. Vale, creo que no es una cosa fácil. ¿Más preguntas, chicos? Lo mío no es una pregunta como tal, es una situación que a lo largo de mi tiempo entrenando y como jugador he visto bastante y que casualmente este año pues ha vuelto a sucederme, y es un poco cambiar un poco el foco de estas percepciones, y es la percepción que tiene el jugador, ¿no? Cuando tú intentas llevar a cabo esta manera de dirigir o esta manera en la que intentas consensuarlo todo, pierde el foco, hay jugadores que tienen la sensación de que no es serio. O por ejemplo, han habido 2 jugadoras que han abandonado el club donde yo estoy entrenando, estaban súper a gusto, ellas sentían que mejoraban, que disfrutaban mucho el baloncesto, y cambian a un club en el que ellas dicen que es más serio. Tienen la percepción de que es más serio. ¿Por qué? Pues porque tienen un nivel competitivo más alto, o textualmente les meten más caña, les exigen más. Claro, tú son jugadoras que llevan trabajando en tu club mucho tiempo, les estás dando unos mensajes, intentas transmitir unos valores, y aún así ellas siguen teniendo la creencia de que, bueno, es que esto no es tan serio como lo que se hace en otros clubes, y yo, como quiero ser mejor, pues tengo que ir a estos sitios más serios. Sí que voy a lanzar una pregunta. ¿Qué hemos hecho mal? O sea, en este camino, si hemos intentado transmitir esta forma en la que ellas son el foco, en la que la mejora, y en la que ellas perciben que mejoran, ellas se sienten bien, ¿por qué siguen percibiendo que esto no es serio? Lo serio es que me metan caña, que yo juegue competitivo, que quiera ganar, eso es lo serio. ¿Por qué siguen teniendo esta percepción, o qué podemos hacer para que cambiar esa percepción? Bueno, la pregunta, bueno, sí, claro. Y ahí es que yo comparto fútbol. Y ahí es donde viene la parte de comunicar con los padres. Porque creo que esa percepción no es propiamente de una niña de 14 años, sino que estaba fundamentada desde fuera del deporte. Bueno, la pregunta va relacionada sobre la falsa creencia o la percepción errónea de ciertas jugadoras que asocian el éxito o el rendimiento a un estilo más cercano al tradicional, donde prima pues, el mando directo, la caña, meter mucha presión, estrés, y inversamente no lo relacionan cuando hay un estilo más comunicativo o transformacional, como el que estamos intentando aquí. ¿Y qué se puede hacer para cambiar las carencias de esas jugadoras? ¿Para quién es la pregunta? Y la importancia que no solo es de las jugadoras, sino del entorno familiar. Sí, encantado. Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que de todo lo que he comentado, en ningún momento estoy hablando que al desarrollar esto nos centremos solo. Si estamos hablando de deporte de rendimiento, digo para que no se malinterprete. Si estamos hablando de un equipo de rendimiento, nada de esto es para la autocomplacencia, la diversión fútil o banal, para echar unas risas. No, vamos a ver, es que aquí tiene que haber una alta exigencia. Repito, tiene que haber una alta exigencia. O sea, el que tú te quieras acercar al respeto, a la responsabilidad, al esfuerzo, eso no es incompatible con que aquí haya un clima de alta exigencia, ¿sí? Es más, intentamos que tú te acerques a todo esto para que puedas dar tu mejor versión, ¿vale? Lo digo porque en este tipo de trabajo
insisto, si no estamos hablando de etapas de iniciación, o sea, si no estamos hablando pues de niños benjamines, prebenjamines o contextos, oye, si estamos hablando de jugadores cadetes que se juntan 2 días a la semana para echar una pachanga y tal, pues a ver, tampoco tiene mucho sentido. Pero si estamos hablando de contextos orientados al rendimiento, esto no significa irnos abrazando por las esquinas, ni llorando, ni... No, señores o señoras, aquí venimos a entrenar. Venimos a entrenar y para entrenar necesitamos que ustedes conecten con cosas que son valiosas, que son importantes y que probablemente les vayan a hacer mejor jugador. Pero, o sea, no me gustaría que se asociara esta forma de trabajo con climas blanditos, climas donde, bueno, hoy no quieres entrenar, bueno, pues hoy no entrenamos. Oye, Juan, que hoy, que no, mira, no, hoy mejor unos tirillos. No estoy hablando de nada de esto, ¿vale? Es decir, yo ya he dicho que mi experiencia con determinados jugadores o con determinados perfiles terminan siendo un poco enfermos del perfeccionamiento. O sea, perciben que esto es un camino infinito, porque siempre puedes hacer algo más. Entonces hay veces que tienen la sensación de, joder, es que yo puedo todavía, puedo hacer algo más, puedo... ¿Vale? Entonces, bueno, únicamente aclarar eso, que no siento que sea incompatible todo esto con niveles altos de exigencia del club, del entrenador y de autoexigencia del propio jugador. O sea, no sé si quizás me he expresado mal, no en ningún momento me pongo en esa posición, o sea, yo creo que yo desde mi punto de vista como entrenador, creo que soy muy exigente, entonces me choca que me digan, no, es que me meten más caña. Sí. Mira, es una muy buena pregunta. Aquí tenemos 2 cosas. Bueno, tenemos muchas, pero digamos que voy a hablar de 2 cosas. Por una, no sé si tienes algún tipo de formación sobre la teoría de la autodeterminación. Bien, es una teoría que está dando vueltas por la sala desde que he abierto la boca yo y he abierto la boca él, y estamos todos hablando de eso sin ponerle nombre y apellidos a las cosas, lo cual es muy útil para hacer, digamos, las cosas masticables. Pero los marcos teóricos también nos sirven para contestar este tipo de preguntas que son más difíciles. Esta teoría, una de las cosas, bueno, lo que defiende ya es lo que estamos hablando, en versiones diferentes o muy parecidas de lo mismo. Pero luego hay una de las mini teorías que forman la teoría de la autodeterminación, que es la teoría de las orientaciones causales. Esa teoría lo que nos dice es que las personas tenemos una tendencia intercontextual. Una tendencia ¿a qué? A ver el apoyo a la autonomía o a ver el control. Y hay personas, porque luego existe otra que sería la orientación impersonal, pero esa no la vamos para no liar la cosa. Autonomía y control. Esa verbalización que está teniendo esas 2 jugadoras, muy probablemente por contexto familiar, casi podríamos apostar y no perderíamos, por contexto familiar que a lo mejor no es padre y madre, es abuelo o hermanos. Esas personas tienden a buscar por aprendizaje contextos controladores como fuente de motivación, porque es el aprendizaje que tienen. Si no me insulta mi preparador físico, yo no entreno bien. Esto es una verbalización de una jugadora top 10 de la WTA, de tenis. Esta es una verbalización en consulta. Y este tipo vivía de llamar hijo de como mínimo 15 veces por entrenamiento a cada uno de sus jugadores y jugadoras. ¿Vale? Eso es evidentemente, diríamos, no, es una individuación. No, eso es una barbaridad. Lo que pasa es que esa persona tiene unas gafas de entender la realidad que están mal graduadas y busca refuerzos donde no le deberían hacer falta. ¿Cómo solucionamos eso?
por dos vías. Yo soy psicólogo social y me voy a tirar por lo social. La fuerza del equipo. Mira, ha hablado hace un momento de los All Black. Hay un programa que inventaron ellos y claro, cuando tiene éxito, cuando de repente es el equipo que lo gana todo. Better people makes better All Blacks. Es decir, vamos a formar gente buena que el equipo ya lo tenemos. Y lo han ampliado, es un programa de formación que ya lo han llevado, lo han exportado, hay bibliografía a punta pala. Y creo que el primer artículo de liderazgo compartido, si yo no me estoy equivocando, creo que es de 2014. ¿Qué es lo que yo haría si fuera el psicólogo de tu equipo? Me sentaría contigo, analizaríamos bien cuál es la situación y lo que buscaríamos es montar una estructura de liderazgo interna, que ni más ni menos, eso que te acabo de decir, es lo que él ha comentado de ¿quién lo hace? La capitana. Lo que estás haciendo, y no necesariamente el capitán o la capitana es el líder necesariamente. Dentro del vestuario, y cuanto más niveles sea el equipo, más niveles habrá, tú, como un arquitecto, vas a montar 4 pilares, si puedes, que serán los que en el vestuario le dirán, tú, ¿qué? Me estoy dejando las orejas, ¿tú qué? Y no lo vas a ver tú. Va a ocurrir en el vestuario, en el autobús. Y además se lo van a consentir porque tiene autoridad. ¿Me explico? Estoy convencido de que por lo que tú estás verbalizando, no estás haciendo sinónimo, pero que está muy bien dicho en una formación como esta. Lo que se está trabajando desde todos estos desde todo este paradigma de la psicología positiva no es el flower power. O sea, los equipos que trabajan a ese nivel son los equipos que les va muy bien en el más alto nivel competitivo. Simplemente buscad, que está colgada, las declaraciones de Scariolo cuando hace la rueda de prensa después de terminar la final y ganarla. Dice, no, si es muy raro en el alto rendimiento que sea ranking 8 y termines ganando. Es muy raro. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Y él lo digo como lo decía él, hacerla bien. Hacerla bien. Y decía, un entrenamiento, hacerlo bien. Una reunión, hacerlo bien. Una preparación de partido, hacerlo bien. Ir a descansar, hacerlo bien. Preparar el vendaje, hacerlo bien. Y vamos haciendo todo lo que hacemos lo mejor que podamos y dice, siempre te pasarán cosas buenas, que no significa vamos a ganar el campeonato. Entonces, ese tipo de modelos, los entrenadores debemos darles mucha difusión, porque la gente entiende solo ganar y perder, por desgracia. Por desgracia solo entiende ganar y perder. ¿Qué haces con esas chicas? Que era tu pregunta y no me la estoy dejando. ¿Qué haces con esas chicas? Mira, 2 cosas. Primera, ponle la matrícula a papá y a mamá. Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que quieren con sus hijas? ¿Qué perfil tienen? ¿Son muy fiebre? ¿No lo son? ¿Quieren tener jugadoras en el Valencia Basket o en el Gerona? O sea, ¿quieren eso o lo que quieren es que sus hijas disfruten, etcétera? Vale, formación de padres. Ya tenemos por ahí. Cuando esto te llega, digamos que ya la ola ya te pasa por encima de la cabeza. Pero todo ese tipo de trabajo que estamos recomendando de habla con los padres y los abuelos de tus jugadoras todo lo que puedas, porque así conocerás por dónde te va a venir el viento. Trabaja mucho con el equipo, que todo el mundo entienda y comparta los objetivos. Y yo pongo un ejemplo siempre a los alumnos de la FKF de Valencia, cuando hablamos de establecimiento de objetivos. Vamos a montar una fiesta. A ti te invito, ¿vale? Y justo has dicho que vas, pero ese día te sale un planazo que dices, no, esto es una vez en la vida. ¿Vas? ¿Vienes a la fiesta? Seguramente no, casi con mucha probabilidad no. ¿Y si la fiesta la hubieras montado tú? ¿O te costaría muchísimo no ir?
ese es el milagro de dejar participar en el establecimiento de objetivos al equipo. Que dejar participar no quiere decir no dirigir. Pero yo tengo que saber qué tienes tú en la cabeza como jugador. ¿Cuál es tu misión como jugador? ¿Cuál es tu objetivo en el equipo? ¿Y qué tipo de equipo quieres? O sea, lo que ha descrito, el programa de intervención que ha descrito Juan, es que no tiene fisuras. Con marco teórico sólido del que quieras. Cada uno conoce más o menos los que trabaja, pero al final no tiene fisuras. ¿Por qué? Porque él está partiendo de la lógica interna de la actividad y está trabajando desde lo que los chavales que forman el equipo quieren para ellos, para su equipo. Es que a lo mejor ellas están en un equipo en el que no se hacen las cosas que ellas quieren. Y a lo mejor a priorizamos que son excesivamente controladoras, que les va mucho la marcha y no sé qué, y lo único que tienen es una inseguridad horrorosa, y tú con 2 cositas les estás dando y solucionando esa parte. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que para ganar, perder, no vas a conseguir que los deportistas se queden por el artículo 33. A todo el mundo se le van los deportistas de los equipos. Eso no te hace peor entrenador. Y de hecho los mejores deportistas no necesariamente forman el mejor equipo. Entiendo que en determinadas categorías que se te vayan 2 jugadoras de mucho talento, pues te hacen un agujero. Pero no es tanto la problemática de perder jugadoras, sino de que se tengan la visión de que se hacen las cosas más serio o más duro en otros sitios. Claro, pero porque ellas hacen... Mira, eso es como lo del esfuerzo. El esfuerzo se hace sinónimo muchas veces de seriedad. Y tú te puedes estar dejando las orejas vomitando, estoy diciendo literalmente vomitando después de un entrenamiento extremadamente exigente y feliz. Y diciendo, ¡joder, qué entrenamiento! ¡Wow! Esfuerzo y seriedad no están reñidos. Y felicidad no están reñidos, no van de la mano. Y esfuerzo o trabajo serio y con estos planteamientos no solamente no está reñido, sino que obtienes más, porque la gente va a tener más esfuerzo. Claro. Ahí lo que nos está faltando es saber realmente qué es lo que piensan esas chicas, no que te llegue, sino hablarlo. Y ahora en ese punto probablemente ya estamos tarde, pero para el resto de gente, familia, imprescindible. Y si me permites, como ha dicho antes Juan, no somos Superman. Es decir, los entrenadores tenemos una responsabilidad y es compartida con la familia, con el club, y no pensemos que podemos aspirar a tener todas las variables controladas para que la próxima vez no pase. Va a pasar. ¿Sabes por qué va a pasar? Porque hay una tendencia, ya lo hemos hablado, la tendencia natural a que las familias, en ese afán de que sus hijos disfruten del deporte, lo asocian al éxito, al rendimiento, al ganar. Yo soy director deportivo de un club, soy vicepresidente, y a mí me ha pasado como a ti, se me han ido niñas. Y se me van niñas a un club que le meten mucha más caña, pero que sus padres están contentísimos porque ganan más partidos. Juegan la Final Four, van a la selección. Claro, ese modelo a corto plazo, ese es el modelo de la especialización temprana. Lo que sabemos, como decía un jugador ya retirado de baloncesto, que después en una entrevista dijo que sufrió durante años depresión. Dije, maldito día en que mi entrenador descubrió que la ira era un gran motivador de mi energía y me sacaba lo mejor de mí mismo. Claro que a corto plazo ciertos estilos logran rendir al jugador, como he dicho antes, yo sé conseguir que haya más intensidad, pero a cambio, ¿qué perdemos? Pues seguramente estilos donde la satisfacción a corto plazo desaparece y donde la adherencia y la gana de mantener el esfuerzo a largo plazo, porque no encuentro sentido este esfuerzo, haga que aparezca el abandono. Claro que esas niñas ahora están contentas. La pregunta es, dentro de 5, 6 o 10 años, ¿dónde van a estar? Sabemos, y los hechos están ahí, que el modelo a largo plazo está asociado al rendimiento. Noruega es per cápita el país del mundo con más medallas olímpicas, apostando por un modelo a largo plazo. Es decir, evitando la especialización, evitando estos modelos. Es decir, ¿qué puedes hacer? A veces nada.
digo, ahora que ya se te van, apostar por que tu club tenga un modelo a largo plazo. Hay una cosa que puedo añadir como una anécdota que os la regalo para las charlas que tengáis con padres. Os hago una pregunta. Digo cuando hagáis formación. Y os voy a hacer como si fuerais... Bueno, aquí habrá padres, pero pensar como padres. Vais a recoger a vuestra hija, a vuestro hijo a la puerta del colegio. ¿Vale? Chavalín. Vais a recogerlo. O sea, que tiene edad de ir a ser recogido a la puerta del colegio. Esperando a que lleguen los padres y las madres, han puesto unas mochilas en el suelo y se han puesto a jugar una pachanga. Cuando estáis llegando a donde está vuestro hijo o vuestra hija, está pasando en ese momento un derechazo con toda el alma por encima de la mochila. Y empiezan con la vena marcada, ¿ha sido gol? ¿No ha sido gol? ¿Ha sido gol o no ha sido gol? ¿Qué decís? ¿Pelota por encima de la mochila es gol o no? ¿Qué? Puestos a hacer preguntas difíciles. ¿Es gol o no? ¿Os imagináis lo ridículo que sería que os metierais en esa discusión de niñas o niños de 10, 12 años a decir, no, ha sido poste, ha sido poste? Pues eso es lo que pasa en los clubs de tenis cuando juegan los partidos los niños de 8, de 10, de 12 y en baloncesto. Pero es que en los clubs de tenis yo he escuchado padres muy serios diciendo, no seas idiota que no te robe bolas, ¿eh? Esa ha sido fuera, clarísima. No sé si me explico, la respuesta es obvia, ¿qué más dará? Pero nos metemos en cuanto... Y además es una cosa que es un mal del deporte organizado. Las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que las mujeres tienden a realizar en menor medida deporte organizado que organizado. No es que solamente abandonen el baloncesto antes de los 16. Es que no van, porque lo que les ofrece el deporte organizado a muchas de las mujeres no les interesa, no se ven conectadas con lo que se les ofrece. De repente hay un par de entrenadoras o de entrenadores un poquito amueblados y que están haciendo este tipo de trabajo y no dan abasto y no hacen más que abrir grupos. No sé si me estoy explicando. Esa es la forma. Otra cosa es que de vez en cuando hay que ver que todo eso nos lo reconozcan y ahí el trabajo con los padres es fundamental. Y ese tipo de trabajo, ese tipo de charlas, de reflexión, si yo os dijera la cantidad de veces que después de una charla de 80 o 90 padres en una sala de juntas o una sala de... Estoy acordándome del Club de Tenis de Monterrey, que me invitaron a dar una charla y eran como 400 padres. Aquello era como Nuevo Centro, era una barbaridad. Venían después de la charla a decir, pero entonces yo no tengo que preguntarle si ha ganado o ha perdido. No, señora. Pero entonces, claro, luego hay anormales, eso lo puedes dejar grabado. Hay anormales que después de haberse cargado a sus hijos tenistas, escriben libros hablando de su método. Y las federaciones, eso también se puede dejar grabado, los contratan para dar charlas a los padres. Esos anormales de carrito. No sé si me estoy explicando. Por si no me había mojado, como aquí. Bueno, señores, una última pregunta y cerramos, porque se ha hecho un poco tarde. ¿Alguien? ¿Última pregunta? ¿Pensáis o creéis que las federaciones tienen o deberían tener algún tipo de intervención, sobre todo de formación, para fomentar el tema de la aparición de los valores, sobre todo en competición? Porque, por ejemplo, cuando he hablado de compañeros de Real Madrid, la verdad que ellos hacían competición cada 2 semanas con sus equipos que entrenan de la misma manera y entonces aparecía el tema de tarjeta blanca. ¿Sabes? Hay como un contexto donde eso se florece, ¿no? Se fomenta, emerge
La pregunta, para que se escuche, es ¿en qué medida las federaciones tienen responsabilidad o deberían asumir la formación en su federación en respecto a la adquisición de valores dentro de los equipos? Con permiso. A ver, sí. La respuesta corta es sí. Pero te diré, quiero decir, por ejemplo, estoy acordándome de trabajos que se han hecho aquí cerca en la Vega Baja, la Liga Brave, que también es una experiencia muy positiva de formación en valores y en trabajo de fair play, etcétera. Pero yo, siendo muy partidario de ese tipo de experiencias, incluyendo la que ha presentado Alejandro, que me parecen tremendamente saludables para el deporte, sigo defendiendo que la competición del todo, digamos, de el que gana, gana y el que pierde, pierde, y hay tanteos normales y corrientes y hay unas reglas que están adecuadas a las edades y los espacios, las redes y todo eso se adecua a las edades y las categorías, está muy bien si se hace bien. Quiero decir, que no hay nada más bonito que tener, una cosa que trabajamos con papás, por seguir con papás y mamás, les ansía muchísimo que su nene tenga que asimilar que ha perdido un partido, que lo ha dado todo y que no le ha salido. Si tiene un entrenador o una entrenadora que le dice, oye, qué bien el esfuerzo, cómo has trabajado, hemos estado hasta el último, lo que decía hace un momento Juan, que decía, no, yo puedo salir de un partido habiéndolo perdido y estar súper orgulloso. ¿De eso de quién depende? De sus referentes, de su entrenador, de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su abuela. Y ahí es donde hay que trabajar, pero no hay por qué decir, no, es que perder no es bueno. ¿Quién ha dicho que perder no es bueno? Ni en el alto rendimiento. Que dependiendo del proceso atribucional que tenga un deportista que está jugándose unos Juegos Olímpicos, en un ciclo olímpico, perder le va a hacer mantener o tener más autoeficacia, y dependiendo de qué proceso de atribución causal tenga, ganar le puede representar un problema de autoconfianza inabarcable. Que lo que hay que trabajar es en reforzar el proceso, el control, la zona de control. Ahí es donde nos vamos a mover con eficacia. Por lo tanto, la respuesta corta sería sí, muy bien que se hagan ese tipo de cosas, pero que desde las federaciones se tiene que fomentar la competición pura y dura federativa también con ese tipo de trabajo. Es decir, que si yo estoy ganándole a un equipo 17-0 al balonmano, es que justo el balonmano es un deporte muy, muy civilizado. Quiero decir, los equipos... No, en serio, quiero decir, yo todo lo que tengo conocimiento del mundo del balonmano, ahí hay muchas cosas que se hacen muy bien, igual que en otros deportes. Pero si yo le estoy ganando a un equipo infantil 18-0 porque somos mucho mejores que ellos, el equipo tiene que decir, ya, vamos a seguir jugando, vamos a trabajar cosas que no trabajamos, vamos a hacer defensas que tenemos que aprender y jugar con ese margen, y si esto nos meten 2 o 3, no pasa nada, porque lo importante es que nosotros seamos mejores deportistas. Ese tipo de cosas es las que hay que fomentar. Yo, si me dejáis mi opinión, comparto parcialmente la opinión de Octavio. Es decir, hay que tener 2 vías, 2 patas. Una es la formación, pero otro, mientras que no llega, porque son años, pues yo creo que también las normas ayudan. Porque hay deportes que han modificado sus reglas y en etapas iniciales, pues casi todos los deportes tienen reglas que asumen que las primeras etapas de iniciación deportiva hay que ajustar. Y hay que ajustar esas reglas para que el niño disfrute más del deporte, balonmano, baloncesto, ¿sí o no? Y ajustamos por un motivo, grado de satisfacción. Si algo sabemos, y esto Octavio seguro que lo va a reafirmar, que la adherencia a largo plazo está intrínsecamente relacionada con las prácticas de satisfacción del presente. Es que Kakis, ¿sabes?, uno de los referentes mundiales, pues nos está diciendo que o el niño se divierte ahora es ahora, o en un futuro no será capaz de soportar
los esfuerzos que no son gratificantes y que requieren la demora de esa gratificación. Pero cuando son pequeños, estamos hablando de prebenjamines, benjamines, alevines, su cerebro, el corte prefrontal, donde tiene la capacidad de autocontrol y, entre otras, la demora de la gratificación, es decir, soporto este estrés o soporto esta carga a pesar de que no tengo recompensas, no está en su cabeza. Entonces, en esa etapa hay que regular la competición. O sea, no vale 89-2. Porque es una vez, no pasa nada. Si te pasa todos los días, tu satisfacción, por mucho que tú pienses que ese niño puede tener la capacidad de decir, no, disfruta. ¿Cómo va a disfrutar? No digo que un adulto lo pueda hacer, ya os digo yo que un niño es imposible. Entonces sí que hay que regular la competición. Mientras, evidentemente, formar. Bueno, yo creo que coincido con mucho de lo que se ha dicho. Sí creo dos cuestiones. Una, las federaciones tienen que garantizar espacios para que todas las personas puedan hacer deporte en el contexto que quieran. Es decir, usted quiere deporte salud, haga deporte salud. Quiere deporte ocio, haga deporte ocio. Quiere deporte competición, haga deporte competición. Y luego, cuando los jugadores o los padres de los jugadores deciden situar a los niños en cada uno de esos espacios, si usted pone a su hijo en deporte competición, no se eche las manos a la cabeza porque pierde, porque es que en la competición es normal perder. Entonces, yo no entiendo por qué no normalizamos que si compites vas a perder. Entonces, claro, es como, quiero comprarme un Ferrari pero que no corra. Hombre, pero, joder, pues si es que lo normal, si le metes primera ya te vas a poner a 90 por hora en el Ferrari. Pues es lo mismo, si te metes en deporte competición, lo normal es que pierdas, normaliza eso. O sea, creo que las federaciones tienen que, insisto, generar espacios para que cada uno pueda participar en el deporte, en el espacio que quiera, pero una vez que los padres o los niños deciden apostar por un tipo de deporte, normalizar eso. Y normalizar eso entendiendo que ganar o perder no me hace mejor o peor persona. Es decir, y esto lo digo exactamente igual para los entrenadores. Los entrenadores tenemos unas creencias tremendamente limitantes con nosotros mismos respecto a que si perdemos somos peores personas. Tu valía personal es la misma, eres el mismo tipo perdiendo y ganando. Y seguramente seas un tipo valioso, un tío que tienes muchas cosas que aportar. Lo que pasa es que cuando perdemos empezamos a entrar en unos procesos donde nos creemos menos, nos creemos inferiores, nos creemos incapaces y los jugadores lo mismo. Entonces eso por un lado. Luego sí creo que, por ejemplo, las federaciones podrían tener un poco más de envase, estoy hablando ahora, si lo quieres trasladar a alto nivel, también, pero entiendo que ahí ya hay más connotaciones mediáticas. Sí creo que, por ejemplo, yo no entiendo los MVPs, o sea, los premios al jugador más valioso. Yo, si fuera una federación, pondría un premio al jugador ejemplar, al jugador admirable. No sé, por ejemplo, en el europeo que ha jugado España, pues yo le daría un premio al jugador admirable a Alberto, el pelirrojo del Unicaja. O sea, al malagueño, efectivamente, quiero decir, es un jugador que no es MVP, llegó el último por la lesión de Sergi Llull, no sé qué, pero tú le ves y es un jugador admirable, es un ejemplo. Dale un premio, visibiliza a ese tipo de jugador, si verdaderamente esto que estás vendiendo, que te interesa de los valores y no sé qué, y el esfuerzo, visibiliza a ese. A ver, no digo que a Serrán Gómez o yo que sé, a Doncic o a todos estos fenómenos, pues no se le tenga que dar un premio por el talento que tienen. Pero yo, si fuera federación, intentaría visibilizar a personas que sean admirables, que sean ejemplares en el deporte y que los deportistas se puedan reconocer en ellos. Mira, yo te voy a poner un pequeño ejemplo. Yo cuando estaba de director deportivo allí en un club de Salamanca, nosotros en cada equipo, desde infantiles hasta los que competían en categoría nacional, cada equipo elegía al jugador que más se había esforzado. Lo elegían los propios jugadores. El jugador que más se había esforzado. El jugador más comprometido, que era el que más había ido a entrenar.
y el jugador que más ayudaba al equipo. ¿Vale? Entonces, estas 3 cosas las elegían los propios compañeros, votaban y los elegían, y al final el club hacía una gala y se le daba pues un pequeño reconocimiento a esos jugadores. Nunca eran los jugadores que llamaban para las selecciones territoriales o las selecciones nacionales. Nunca era el máximo goleador. Nunca era el jugador que tal. No, eran esos jugadores, los jugadores que los hay en todos los equipos, ¿eh? Si vosotros os ponéis a mirar en vuestros equipos tenéis jugadores que son la leche, que son admirables, que son un ejemplo. Pero ¿dónde ponemos el foco? Ponemos el foco en el artista, en el talentoso, y entonces ese es como, bueno, sí, esto tal. No, joder, dale visibilidad a eso. Entonces, bueno, ese es un poco mi punto de vista. Una última. Lo digo por si quieres ver un ejemplo de todo esto que estamos comentando. Hay un documental que no sé si habrás visto, tiene premios internacionales, que se llama L'Équipe Petit. Está colgado en YouTube. Es un documental de un equipo, el Margataria, de niños y niñas, fíjate si son pequeños, que juegan en mixto y no han metido un gol en toda la temporada. Es para comérselos. Te hago spoiler. Cuando hablan los niños que no han metido un gol en la temporada y el equipo que menos goles les ha metido ha sido 10, los niños en ningún momento, ni las niñas, presentan síntomas de vergüenza. No, pero ¿sabes por qué? Porque los padres que están viendo los partidos con sus hijos y apoyándolos, se lo pasan pipa viendo a sus hijos correr, sudar y que les dé el sol. Hacen bromas, no le presionan al entrenador. El entrenador dice, hemos conseguido que ya no vayan todos detrás del balón. Cosas de ese tipo. Y ahí el que mete 10 gana y no hay compensación, no hay nada. O sea, las figuras de los otros significativos, de los referentes, básicamente a esas edades, papá y mamá, y mis abuelos, pero sobre todo papá y mamá, que es Superman. Si mi padre lo ve todo con buen rollo y yo lo veo relajado y está tomando el sol conmigo y riéndose y diciéndome qué guapo estoy vestido de portero, pues a mí me parece todo bien, porque de hecho ese tipo de sentimientos de orgullo o de satisfacción después de un resultado no aparecen evolutivamente hasta que no se acaba el pensamiento mágico. Es decir, y esto no lo podrán ver niños hasta que no se enteran de lo de los Reyes, que empiezan a madurar. Entonces, juguemos con eso. Lo que pasa es que hay niños que con 8 años, tengo una compañera que con 8 años le dijo en una entrevista del club, que está de psicóloga para toda la escuela, y un niño que tenía algún tipo de problema de conducta, así muy orientado a quiero aquí romperlo todo y tal, un niño con 8 o 10 años le dice, ¿quién es tu jugador preferido? Y le dijo, Kempes. Dices, este niño tiene un padre que es un fiebre. Porque Kempes se retiró 10 años antes de que tus padres empezaran a tener pelos en las piernas. ¿Me explico? Entonces, insisto mucho en esa parte y no demonizar tanto ese tipo de cosas. Muy bien, gracias por vuestra paciencia, vuestros esfuerzos y mañana a las 9 os veo aquí otra vez.